Bien, dentro de los valores estéticos tenemos algo llamado mímesis. La pregunta es, ¿qué es una mímesis? Bueno, de entrada tenemos que es una reproducción o una representación de la naturaleza. En clases pasadas ustedes recordarán que estuvimos viendo los valores estéticos de la belleza natural a partir de lo que eran imágenes de la naturaleza en sí, que precisamente era el comparar ese valor entre la belleza estética de una obra de arte producida por un individuo a comparar con esa belleza natural que nos puede proporcionar una gota de rocío, la sensación de caminar en el césped, ver una cascada, un atardecer, un amanecer, una imagen de una montaña, etc. En este caso, la mímesis es esta reproducción o representación de la naturaleza y la vemos precisamente en la vida real. También de alguna otra forma se da dentro de la tradición oral y escrita. Recuerden que una de las formas en cómo se ha trabajado la historia, una de sus fuentes primarias ha sido a partir de las entrevistas por medio de lo que sería la tradición oral a las personas que participaron y fueron testigos reales de un determinado proceso histórico. En este caso, la tradición oral se puede utilizar en el caso de la literatura. Acuérdense que dentro de la literatura son figuras literarias, figuras ficticias normalmente que narran una historia, pero recordemos que no solamente se desprende no solamente es la literatura, sino que se desprende algo más. En este caso se puede desprender pues un guión teatral o una poesía. También tenemos que parte de estas representaciones o reproducciones se dan también de la propia convicción de cómo deben ser las cosas. Obviamente esto implica una gran subjetividad. ¿De qué más se acompaña esta mímesis? Bueno, se acompaña de un término llamado catarsis. ¿Qué es una catarsis? Bueno, pues la catarsis es cuando el espectador se identifica y refleja con las acciones de un personaje. ¿Alguna vez ustedes han llevado un diario en donde, ahora sí, valgas la redundancia, diariamente o cada determinado tiempo, empezaban a anotar y, querido diario, el día de hoy, bla, 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 y empezaban a anotar todo lo que les había pasado alrededor del día? Precisamente ese diario para ustedes fungía esa actividad, tenía esa función de realizar una catarsis. Entonces, quedamos que las obras de arte en general están haciendo una expresión que se percibe a través de nuestros sentidos. El artista está expresando esas emociones, sentimientos, toda esa gran sensibilidad humana y nosotros la estamos apreciando a través de nuestras experiencias y de nuestros sentidos. Cuando un individuo, cuando cualquier ser humano hacemos ese ejercicio de catarsis, es con la finalidad de purificar nuestro interior a través de la contemplación. ¿Y cómo lo hacemos? En la medida en que vamos liberando todo eso que tenemos guardado o reprimido dentro de nosotros. ¿Qué otros elementos estructurales encontramos dentro del arte? Bueno, eh, a fin de cuentas, siempre se maneja un lenguaje. Así como utilizamos un lenguaje para comunicarnos a través del habla, existen diferentes lenguajes. El lenguaje pues es un medio en el que se expresa algo, en este caso hablamos de un lenguaje estético en el que a través de mejor algún paso dentro de una coreografía de danza, dentro de una corriente específica del arte, no sé, hablemos de poner ejemplos de muralismo, cubismo, expresionismo, estamos nosotros o el artista está emitiendo un mensaje a través de ese lenguaje artístico. No olvidemos el contexto en el arte, se relaciona con el contexto histórico del momento, es decir, que no escapa de la realidad política social y esto nos permite indagar. Recuerden que el arte va de la mano siempre de la historia en el sentido de que esto nos permite tener un panorama de qué estaba sucediendo en ese momento, qué estaba pasando
en ese instante que nos permita conocer muchas veces el porqué del sentir de ese artista y lo que está representando. Por otro lado, ese bagaje de emociones que se ven representadas en algo artístico, pues muchas veces es respuesta de lo que está sucediendo o están retratando esa historia, como fue en el caso del muralismo mexicano, que buscaba exaltar el nacionalismo. Recordarán que en historia estuvimos trabajando cuando vimos lo de la unificación de Italia y Alemania, la cuestión de que buscaron refrendar el nacionalismo estas naciones para cuando hacen su proceso de unificación. Entonces, un ejemplo de esto fue la corriente artística del muralismo mexicano, en donde nuestros principales muralistas, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco, buscaron retratar un discurso histórico en el cual el gobierno pedía una alfabetización de la sociedad a través de exponer grandes murales que quedaran a la vista de la sociedad para alfabetizarlos históricamente, resaltando lo que eran los diferentes episodios de la historia. De esta manera, pues el arte tuvo esa función, una función alfabetizadora, en donde retrataron diferentes momentos históricos ahora sí valga la redundancia, de la historia de México, y que buscaban precisamente que se retratara en ese momento una idea de nacionalismo, de identidad nacional, que era lo que querían que se forjara. Continuando con nuestra diapositiva, bueno, el tema en el arte es el concepto que una obra determinada quiere transmitir en su expresión. Regresamos al ejemplo del muralismo. Buscaban transmitir como manera de expresión precisamente esa identidad nacional. En las primeras clases trabajamos un poquito lo que fue la obra de El Grito de Edvard Munch, y cada quien dio una apreciación de lo que le hacía sentir. Acuérdense que fueron diferentes conceptos como angustia, temor, miedo, incertidumbre, etcétera, ¿no? Mientras no conozcamos el contexto histórico de nuestro artista o que le orilló a tener ese tipo de expresiones y emociones, cada quien va a tener un concepto determinado, pero el conocer la biografía del autor y su contexto histórico nos permite conocer un poquito más del tema en el arte que se estaba representando y la corriente artística a la que pertenece. Técnicas en el arte, bueno, es la forma o procedimiento de llevar a cabo una obra, la cual se logra con una habilidad altamente desarrollada. Dentro de estas técnicas, pues entra toda esta parte de las corrientes artísticas que se han tenido. Cuando visitamos el taller el estudio de danza, acuérdense que la licenciada nos decía que cómo se fueron derivando una cosa de la otra, ¿no? Que nos ponía el ejemplo de el ballet clásico junto con la danza contemporánea, y cómo uno partía de líneas rectas y de las posiciones y las posturas, y el otro sus posturas eran más curveadas, ¿no? Entonces, dentro del arte vamos a encontrar que cada disciplina posee toda una serie de técnicas que responden a cada una de ellas como una corriente artística que responde nuevamente al contexto histórico que se está viviendo. ¿Qué otros valores estéticos vamos a encontrar? Bueno, pues tenemos belleza, fealdad, sublime, tragedia y comedia. La belleza, pues ya vimos que es uno de los puntos claves que trabaja la estética, que tiende a ser subjetiva, pues es el valor más relevante de la estética, y según los griegos tiene que ver con el orden y la proporción y la armonía. Nos remontamos a cuando vimos la película del pato, Donald y el mundo de las matemáticas, y cómo partían de las figuras geométricas y el rectángulo dorado. En cuanto a la fealdad, pues es la antítesis de lo bello, o sea, lo opuesto, este sinónimo de belleza, pues lo que no cumple con estas características de valor estético, sería una característica negativa de la experiencia estética. Lo sublime es lo excelso, es decir, el sentimiento que logra arrancar es una mezcla de admiración y asombro. Para quienes hayan asistido a lo que fueron los conciertos de la Orquesta Filarmónica de las Altas Montañas o al concierto de Luca Révola,
precisamente esa música de cámara, música de orquesta, busca remarcar la parte excelsa, ese sentimiento que se logra mezclar a partir de lo que es la experiencia de estar escuchándolo, de estar haciéndolo o de estarlo contemplando y admirando. Dentro del teatro se trabaja mucho lo que son estos siguientes términos, que es la tragedia y la comedia. Acuérdense que la imagen que representa al teatro son estas dos máscaras, una máscara cómica y otra de tristeza que representa la tragedia. La tragedia es un acontecimiento desagradable y desastroso que viven todos los hombres, mientras que lo cómico o la comedia, en este caso lo jocoso, son emociones que pueden provocar risa, sátira, ironía y humor. En el caso de lo jocoso entra también un poquito lo que serían las ilustraciones de las sátiras, que se ocupan como una especie de tipo tiras cómicas que se publican a través de la prensa, en donde precisamente a través de un dibujo caricaturizado, satirizado, representan sarcasmo, ironía, humor, en donde están haciendo normalmente una crítica político-social, hasta económica, a los procesos que se estén viviendo en el acontecer. Normalmente este estilo de la sátira se inicia a partir de lo que sería finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando se empiezan a reproducir cada vez más lo que eran los periódicos que empezaban precisamente a difundirse en los diferentes planos del planeta. Entonces, con esto culminaríamos esta primera clase. Estén pendientes de las actividades que tienen que realizar.